Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy me encontré un artículo en un periódico que dice que en 2021 se desplomó la inversión en el sector minero. 47% de acuerdo a José Jaime Gutiérrez Núñez, quien es el presidente de la Cámara Minera de México. Digo que las inversiones, que fueron poco más de 8,000 millones en el año 2020, cayeron a 4,300 millones el año pasado. Según él, y lo cito, se debe en buena parte a las condiciones actuales de la falta de derechos jurídicos, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años. De acuerdo a él, la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el sector minero impide que se generen más de 50,000 nuevos empleos directos y 300,000 indirectos, que durante los próximos años impide que se inviertan más de 24,200 millones de dólares en nuevas minas y que obviamente por estas políticas se impide que entre al erario por impuestos y derechos casi 24,000 millones de pesos adicionales cada año. Es más, según él, si existiera una política pública a favor del sector minero, la contribución del Producto Interno Bruto del sector al nacional aumentaría hasta el 3%. México, de acuerdo a un estudio que él citó, que es el estudio o la encuesta anual de empresas mineras realizada por el Instituto Fraser de Canadá, es el séptimo país más atractivo para la inversión minera. Desafortunadamente es el séptimo, porque son más atractivos Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Bolivia. Eso me llevó a pensar cómo va la inversión extranjera directa en México, y yo veo que si comparamos cuál fue la inversión extranjera que llegó el último año del presidente Enrique Peña Nieto con el año 2021, la inversión de ese año para acá se ha caído el 6,3%. Si yo hago una comparación de los primeros 3 años del gobierno del presidente López Obrador con los primeros 3 años del gobierno de Peña Nieto, los primeros 3 años de inversión extranjera en este sexenio está bajo 17% de lo que fue la inversión durante los primeros 3 años de Peña Nieto, cuando llegaron 114,000 millones de dólares, contra solamente hasta el momento han llegado 95,000 millones. Es comentado ampliamente de que este gobierno pues no es muy amable con la inversión extranjera directa. Nos estamos peleando con la Unión Europea, que es la segunda fuente de inversión extranjera en México después de la de Estados Unidos. Bueno, también nos estamos peleando con Estados Unidos porque el presidente está enojado porque a una organización gubernamental, una institución pública estadounidense le da una lana. Estamos peleando, bueno, espero que no nos peleemos con China próximamente. Con Rusia no importa si nos peleamos, el país está quebrado. Pero a ver, mi querido Luis Miguel, esto no está bien. Creo que el comentario empieza con un sector en donde se nota especialmente ese problema, que es el minero. Podríamos decir lo mismo del sector energético, y también podríamos hacer referencia a una especie de fantasma al que todo el mundo le trae ganas, que es traer inversión que ahora está en China en este proceso que se llama nearshoring. Hay un reacomodo de inversiones donde México no termina de afinar por qué va a ser activo invertir aquí. El sector minero, con toda razón, llama la atención sobre su circunstancia. Es un sector que tiene enormes retos de competitividad y de modernización por el tema medioambiental, yo diría por el tema de relaciones con las comunidades donde opera, pero al presidente en ese tema, como en otros, se le ocurre echarle la culpa al sector minero por lo que ocurrió, por ejemplo, en el Porfiriato. Oye, como que ya pasó el Porfiriato, hubo una revolución, 1,000,000 de muertos y un titipuchal de años. Entonces, claramente está muy bien ver lo que tenemos en los agregados, pero si pusiéramos renglón por renglón, minería da para mucho más en términos de generación de inversión
sector energético, ni se diga. ¿Cuál es el caballito de batalla de la inversión extranjera que capta México? Manufactura, automotriz y electrónica. ¿Por qué? Porque son sectores tan acoplados a la economía de Estados Unidos que ya prefieren no moverle, y si tienen literalmente que tragar sapos, los tragan. Sin más que esos sectores ahora están muy golpeados por la recesión mundial y tampoco nos está ayudando mucho. Ahí están los últimos datos. A ver, a mí me preocupa lo siguiente. En 2021 la inversión extranjera directa al país fue de 31.600 millones de dólares. En el año 2016 fue de 31.070 millones de dólares. Estamos más o menos igual que hace 6 años y muy por debajo de los 48.220 millones de dólares que llegaron el primer año del gobierno de Peña Nieto. Digo, parece que nos estamos quedando sobre los 32 mil millones de dólares y el país es incapaz de poder captar más. El presidente de la Cámara Minera, Luis Rodríguez, se refiere mucho a esta falta de seguridad jurídica y tú has hablado conmigo de este tema en otras ocasiones. Sí, precisamente lo hemos platicado en diversas ocasiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acuñado un término que a mí me gusta mucho cuando hablamos de ese tema, retomar, que es el de la confianza legítima. La Suprema Corte dice que la confianza legítima es que los gobernados, en general cualquiera, sepamos a qué atenernos, o sea, saber que las reglas del juego no van a cambiar en forma intempestiva, ¿no? Eso está muy relacionado con la seguridad jurídica. Cuando un gobierno empieza a cambiar las reglas del juego de manera abrupta, de manera intensiva, lo que provoca en consecuencia es una cierta desconfianza hacia el sistema jurídico de un país, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el dato de cómo la correlación de cómo ha ido disminuyendo la inversión extranjera directa está relacionada también con el índice de confianza que tiene México dentro de esta percepción de seguridad jurídica. Hay una consultoría que se llama A.T. Kearney, que publica cada año un índice sobre la confianza la confianza de los inversionistas extranjeros, ¿no? México en 2015 estaba en el lugar 9 de este índice, que agrupa creo que 30 países, ¿no? Los 30 principales países que más confianza generan. En 2019 salió del índice por primera vez después de muchos años. O sea, de haber estado en el lugar 9, salió del índice. Y uno de los aspectos que contemplan en este índice en 2009, en el primer año que sale México, es precisamente este cambio de reglas y de paradigmas desde el gobierno, ¿no? Y en ese año llamó mucho la atención dentro del índice la decisión de cancelar, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco. Claro. ¿No? Bien. Entonces está muy relacionado el tema de la seguridad jurídica con la confianza que generan los inversionistas. Muy bien, pues un hecho es que un país sin inversión extranjera directa puede ser muy soberano, ¿eh? Soberanísimo. Nada más que el pueblo bueno, el pueblo sabio, no va a tener empleos. La economía informal seguirá creciendo porque un país con su inversión local pues no le alcanza para generar todo lo que debería generar, que son empleos y mayor prosperidad. Y claro, impuestos para un gobierno que ya no sabe por dónde exprimir la naranja. ¿Querías añadir algo, Luis Miguel? Sí, que hablamos de inversión extranjera y es la parte de la inversión que mejor se ha aportado. Si nos enfocamos en el comportamiento de la inversión nacional, ni siquiera estamos tablas. Hay un retroceso. ¿Pero cómo? Importante. Cada vez que salen los del Consejo Coordinador Empresarial de una reunión con el presidente, dicen que todo está bien. Que comieron bien. Pueden dar fe que comieron bien. Comieron bien. O desayunaron bien. Qué bárbaro. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.